Uy, sonó como durísimo, ¿cierto? Es que tengo una voz hoy muy potente, no creo. Mis amados, Dios les bendiga, buenos días. Para mí siempre es un privilegio estar en este lugar y siempre da nervios. Siempre es un reto bastante fuerte. Hace un tiempo atrás, no sé si todavía está el letrero, pero había un letrerito en la antigua estación del tren. No sé cuántos han pasado por ahí o la recuerdan, acá donde está la Secretaría de Tránsito ahora. Y decía algo como: si lo que estás haciendo ahora te va a llevar a donde tú quieres estar. Eso decía el letrero más o menos de lo que yo recuerdo del aviso que había ahí. Entonces, la connotación del letrero era: si lo que haces está llevando donde quieres realmente estar. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor algún día? Yo quiero conocerlo cara a cara. Yo quiero estar allá. Pero lo que estoy haciendo hoy me va a llevar. Lo que yo hoy estoy viviendo y lo que estoy haciendo como cristiano realmente me está conduciendo por el camino de la salvación. Es algo para pensarlo, es algo para meditarlo, ¿verdad? Se lo dejo como tarea, piénselo, medítelo. Medite si lo que hoy están haciendo realmente los va a colocar cara a cara con el Maestro, para salvación y no para condenación. Porque sea para la una o sea para la otra, de una u otra manera nos vamos a presentar ante nuestro Dios. Sea para que nos dé el galardón de haber sido salvos en Él, o sea para decirle no se puede y al lago de... Eso suena como chistoso, ¿cierto? Pero es para que lo meditemos y lo pensemos. ¿Por qué, mis amados? Estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 2, hoy nos corresponde del versículo 37 al 42, y hay una porción de la escritura allí que trae un recorrido ya desde el primer versículo del capítulo 2, y vemos cómo Dios cumplió la promesa con la iglesia o con el pueblo. ¿En qué sentido la cumplen, mis amados? Les prometió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió. Lo había profetizado allá en Joel y lo cumple en Hechos capítulo 2. Son llenos del poder de Dios. Ese poder de Dios para testificar a las naciones y testificar a otros que Jesús es el Salvador. Para eso fue que les dio el poder. El Paracletos, el Consolador, Juan capítulo 14, donde Jesús habla de Él. El que guía, el que orienta, el que consuela. Él, el Espíritu Santo. Y llega en Hechos capítulo 2 a estar con el pueblo, 120 reunidos. Pero luego se levanta Pedro, el flameante apóstol Pedro, el impulsivo de Pedro, como lo conocemos, el que en el día del arresto le cortó una oreja a un hombre, saca la espada y se la llevó. El que un día llegó y le dijo a Jesús: no, Señor, que eso no te pase. No, ¿cómo? Y el Señor le dice: apártate de mí. Y uno dice: Señor, ¿cómo este hombre con todo esto se levanta ese día y da severo discurso, severo mensaje? Desde el versículo 14 en adelante. Y hay una característica principal en el mensaje del apóstol Pedro, y es que exalta a Jesús. Él no habla de otra cosa. Los lleva y les da un recorrido por el pasado, les muestra el Dios de sus antepasados. Les habla de David, les habla de la promesa de Joel. Y les hace una invitación en ese mensaje. Pero en el versículo 37 pasa algo, mis amados. Y es algo que nosotros debemos de meditar también. Y ese mensaje que fue ese día para ellos es también hoy para nosotros. Y he titulado este mensaje: un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Por eso le pregunto: ¿lo que usted está haciendo hoy realmente lo va a llevar a donde quiere llegar? Como cristiano, como persona. Sería bueno pensarlo. Y en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con lo que usted nos ha dicho? ¿Qué vamos a hacer con la palabra que usted nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? Ellos al escuchar esto, dice la palabra, que se compungieron de corazón. Y esa palabra que está acá en el versículo 37, perdón que me pasó la hoja, compungieron es que les atravesó el corazón, se los sacudió de tal manera, fueron como chuzados, como traspasados. La palabra griega para decir que fueron perforados es catanuso, y es atravesar hasta lo más profundo violentamente, y eso solo lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede llegar al corazón del hombre y atravesarlo. La palabra de Dios es la única que puede llegar hasta lo más profundo del corazón del hombre, porque ella discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo dice la Biblia, la carta a los Hebreos, que es la palabra de Dios la que atraviesa hasta los tuétanos y los huesos y discierne. Y la palabra de Dios era la que Pedro estaba predicando, la que Pedro estaba enseñando. Y ellos le hacen una pregunta a Pedro: Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con la palabra que usted nos ha dicho? Y yo mirando esto, veo que la humanidad tiene dos opciones. Y pues no les voy a hablar de mucho de esas dos opciones, pero hay dos opciones: o lo aceptamos o lo rechazamos. O usted acepta a Jesús y su palabra, o rechaza a Jesús y su palabra. Creo que los que estamos acá lo hemos aceptado, amén, ¿cierto? Pero allá afuera hay mucha gente que lo está rechazando, y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y a mí me causa curiosidad que esta palabra es perforar, atravesar hasta lo más profundo, y el mensaje que Pedro da los atravesó hasta lo más profundo. Y ellos estaban esperando una respuesta de Pedro, mis amados. Y lo primero que Pedro les dice en el versículo, en el versículo 37, perdón, en el versículo 38, Pedro les dice: arrepentidos. ¿A qué? Arrepentidos. Lo primero que hace Pedro es hacer una invitación al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y esa es la invitación, mis amados, es un llamado al arrepentimiento que Pedro está haciendo. Se lo está haciendo a un pueblo que conocía a Dios. Se lo está haciendo a un pueblo que conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se lo está haciendo a un pueblo que conocían las leyes y las normas que se habían dicho y lo que estaba escrito. Se lo está diciendo a un pueblo, mi amado, que no se había arrepentido. Porque el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y acá afuera en este mundo hay una cantidad de gente que aún necesita el arrepentimiento de Dios. Necesita postrar sus rodillas ante el Señor y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque mi vida no es buena. Perdóname porque no hago lo correcto. Pero no solo allá, acá también. Necesitamos arrepentirnos. El apóstol Pedro nos dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse si quieren ver días buenos del Señor. Arrepiéntanse si quieren la promesa del Padre. Arrepiéntanse. Todo ese sermón que Pedro les da es para que se arrepientan. Y todo lo que Jesús hizo es para que nosotros nos lleguemos al arrepentimiento, para que lo busquemos a Él, para que busquemos a nuestro Señor. No es adaptarnos a las cosas del mundo, sino cambiar lo que el mundo nos está ofreciendo por lo que Dios nos ofrece. Y a mí me gusta esta parte porque el apóstol Pedro lo primero que les dice es: arrepiéntanse. No es que usted va a cambiar de vida y va a tener carro, beca y de todas. No, arrepiéntase. Arrepiéntase. Y el arrepentirse, mi amado, no es ese mero cosquilleo en el corazón o acá en la barriguita donde se dice: ay, me duele. No, es cambiar realmente para Dios. Y el apóstol Pedro les dice: arrepiéntase.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro se levanta y les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el versículo 38. Lo primero que Pedro hace es un llamado al arrepentimiento. Y ese es el llamado que yo también hoy, mis amados, quiero que tengamos, un llamado al arrepentimiento. No sé por qué está pasando usted, yo sé por lo que estoy pasando. No sé cuáles son sus luchas, Dios sí las conoce. Es más, yo no sé cuál es su pecado, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios hoy le dice: arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Pero les dice a estos hombres que estaban allí reunidos: arrepiéntase. ¿Por qué tenían que arrepentirse? Porque ellos no habían confiado en Jesús, porque ellos realmente habían rechazado la palabra del Señor, porque ellos habían rechazado el Evangelio, porque ellos no creían. Pero les dice: arrepiéntase. No sé de qué tenemos que arrepentirnos, pero debe haber algo, ¿cierto? Que debemos de pedirle perdón al Señor. Lo segundo, mis amados, hay un segundo llamado del apóstol Pedro. Y el segundo llamado que Pedro les hace es un llamado a creer. Y usted me dirá: ¿eso de dónde lo sacó? ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pedro? Lo está diciendo a alguien que cuando Jesús lo confrontó le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, yo te quiero. ¿Cuántos recuerdan Juan capítulo 21? Pedro niega a Jesús como hombre, un hombre que está empezando, un hombre que ha estado con Jesús durante más de 3 años y lo negó. Pero después Jesús va por él. Y ese hombre acá nos está diciendo y nos está haciendo un llamado a creer. Él ya lo hizo, por eso se levantó y dio este sermón. Un llamado a creer en el Mesías. Mi amado, a esta gente le faltaba creer en Jesús. Ellos tenían las normas, tenían las leyes. Ellos tenían el templo para adorar. Ellos tenían sus propios dioses, pero no creían en el Mesías y en el Salvador del mundo. Y creo que en la iglesia hay muchos así, que confían más en Matica de sábila detrás de la puerta y la herradura que en Jesús, que aún tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 y la Biblia toda manchada, amarilla, pero no leen el resto de la Biblia. Hay personas que confían en el horóscopo y luego vienen a buscar a Dios en la iglesia, en el mundo, pero los tenemos en todo lado. Nos falta confiar en Jesús, nos falta creer en Él. Ellos creían en todo menos en Cristo. Juan 1:11 dice: porque a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Rechazaron el Mesías, rechazaron el mensaje de salvación. Y ese pueblo estaba ahí. Ahí estaban escuchando a Pedro. Y mi pregunta es: ¿cuántos sabemos acá igual? ¿Cuántos estamos escuchando el mensaje pero no creemos en el mensaje? ¿Cuántos decimos creer en Jesús pero no confiamos en Jesús? Confiamos más en la lotería y en el chance para suplir nuestras necesidades que en la provisión de nuestro Dios, que prometió suplir lo que nos faltara. En aquel que dijo: buscar el reino de los cielos, que todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es nuestro Jesús. Ellos no creían en ese Jesús, ellos no creían en Él. La Biblia nos dice en Hebreos 12:1: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso le faltaba a este pueblo, colocar su mirada en Cristo. Pero después de esto da otro mensaje en el pórtico a la gente. Después de sanar al paralítico con Juan, el Señor Jesús los usa para que se levante el paralítico, y cuando lo hace Él da un mensaje y les dice: arrepentidos y vuélvasen a Dios, y convertidos, dice. La Nueva Versión Internacional dice: vuélvasen a Dios. Y ese volverse a Dios es: vayan al Señor, crean en Él. Pero luego en el capítulo 4 da otro mensaje, da otro discurso delante de los líderes religiosos. Mírenlos, son diferentes los tres, pero llevan la misma connotación.
Y en el tercero le dice a los líderes religiosos cuando lo toman por haber sanado a este hombre y lo llevan. Les dice, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro, solamente en Jesús. Les dice a todos los líderes religiosos, mi amado, en ninguno más hay salvación, en ninguno. Diga al mundo lo que diga, solamente Jesús salva. No es la veladorcita ni la imagencita, no es la fe en lo que usted está colocando, es la fe en Cristo, es la fe que salva. Él es el que da perdón de pecados, Él es el que restaura nuestra vida, Él es el que nos vuelve de la muerte a vida. Él es Él, no es otro, es Jesús. Y Pedro les está diciendo, tienen que creer en Él. Tienen que creer en Él. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos ya habían escuchado, pero les faltaba creer. Mis amados, Pedro hace un llamado al arrepentimiento, pero Pedro también nos hace un llamado a que confiemos, que creamos en Jesús. Creer en Jesús es confiar plenamente en Él. Yo no sé cuántos de nosotros tomamos un bus acá en la avenida principal para ir a nuestra casa y confiamos que el bus nos va a pasar por la casa, por el sitio más cercano, y no lo dudamos. Pero el Señor nos habla y dudamos de lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que debemos de vivir en santidad y nos dudamos de vivir en santidad. El Señor nos dice que Él suplirá nuestras necesidades y dudamos que Él supla las necesidades. El Señor dijo que Él iba a volver por segunda vez por su pueblo y dudamos de que Él venga. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesús. Y Pedro les está diciendo, ustedes tienen que creer en Jesús. Ustedes tienen que confiar en Él. Y todo no se queda ahí. Miren lo que dice en el mismo versículo 38. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, como 3,000 personas. Mi amado, y todo este mensaje del apóstol Pedro encierra una tercera cosa, y es un llamado al cambio. Uno piensa y dice, hay mucha gente que dice, hasta que yo no cambie no voy a la iglesia. Pues nunca va a cambiar. Hay personas que dicen, yo mi religión no la dejo. Pues siga con su religión y al infierno va a parar, porque la religión no salva. El que salva es Cristo. A usted no lo salva un cura, un pastor, un líder, un misionero, no, a usted lo salva Jesús. Porque es que ese es el dilema hoy en día. A usted no lo salva a hacer buenas obras, usted es salvo para buenas obras. A mí me salvó Jesús, la salvación me la trajo Cristo. Y eso es lo que Pedro les dice a ellos, arrepiéntanse, confíen en Jesús, pero cambien. ¿Por qué? Porque esta gente lo había rechazado. Esta gente era la primera que se paraba y lo insultaba. Esos líderes religiosos eran los que iban a retar a Jesús. Esos eran los que le llevaron la mujer allá para que, a ver, ¿la apedreamos o la dejamos libre? Esos eran los que buscaban pretextos para que Jesús cayera y dijera lo contrario a lo que él estaba enseñando. Y ellos fueron los que lo crucificaron, porque el mismo Pedro se lo dice unos versículos atrás, al Jesús que ustedes crucificaron. Y vuelve en el capítulo 4 a los líderes religiosos, vuelve y les repite lo mismo, al que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó, levantó, solo en Él hay salvación. Su vida y mi vida necesita un cambio. Usted y yo necesitamos un cambio. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9, 11 dice, esto erais alguno de vosotros, refiriéndose a lo que nosotros hacíamos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace la pregunta el apóstol Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni famadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué? O sea, necesitamos cambiar. Porque ¿cuántos ladrones hay en el cristianismo? ¿Cuántos mentirosos hay en la iglesia?
¿Cuántos mentirosos habemos en la iglesia? ¿O cuántos nos robamos el lapicero de la oficina? Ay, pero un lapicero. Sí, un lapicero. Nos lo estamos robando. Bueno, usted está siendo muy amarillista, muy exagerado. Bueno, pero es que está diciendo que robar, no me dice cuánto. Coloca al que se roba 100 millones de pesos, al que se robó el lapicero. Dice, no roben, o sea, a los ladrones. Pero lo tremendo es que lo coloca al lado de los homosexuales, lo coloca al lado de los fornicarios, de los idólatras. Y usted dice, ay, yo no peco, yo no hago nada malo, yo no hago. Y cuando nos enojamos, y cuando matamos a otros con nuestras palabras, con nuestros hechos, mi amado, necesitamos un cambio completamente. El mismo apóstol Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios 5:17, porque para los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas, he aquí son hechas nuevas. Y cuando dice nuevas es algo que no se había conocido antes. Mi amado, el apóstol Pedro le hace una invitación a esta gente, y es una invitación al cambio, un llamado al cambio. Y ese mismo llamado nos lo hace a nosotros, un llamado al cambio. Cambiamos de presidente, ¿cierto? La selección Colombia cambia de jugadores. El Deportes Quindío es el único que no cambia, No, Juan, no sé por qué. Pero seguimos. Y todo el mundo cambia. Y nosotros cambiamos para mal en ocasiones. Nos volvemos más rebeldes, más enojones. Hacemos cosas que no convienen y no le agradan a Dios. Pero el cambio hacia Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tomar en serio la palabra de Dios? Y el apóstol Pedro eso es lo que les dice a ellos. Tienen que tener un cambio genuino, un cambio verdadero. ¿Para qué? ¿Para qué ese cambio? ¿Para qué? Porque hay una promesa que es para ustedes. Una promesa que Dios dio para ustedes y sus hijos, el Espíritu Santo de Dios. Una promesa. ¿Y para qué ese cambio? Para que sus pecados sean perdonados. Necesitamos perdón de Dios. Necesitamos un cambio. Y ese es el llamado que en esta mañana, mis amados, yo quiero dejar. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a creer genuinamente en Jesús. Y un llamado al cambio. Porque de nada nos sirve decir que somos cristianos y seguimos igual. Ay, Juan Carlos, pero la salvación y la santificación, sí, amén. Sabemos un poco de eso. Sí, la santificación, somos santos apartados para Dios automáticamente al recibir a Cristo Jesús. Sí, pero es progresiva también y empieza un cambio en nosotros, sí, pero usted lo está permitiendo. ¿Usted está dejando que Dios cambie su corazón? ¿Usted está dejando que Dios moldee su vida a la imagen de Cristo, el varón perfecto? Cada día nos parecemos más a Jesús o al vecino. Cada día nos parecemos más a Jesús o a Shakira o a Karol G o al conejo malo. ¿A quién nos parecemos? Cada día nos parecemos más a Dios en la imagen de su Hijo, el cual fue santo, o nos queremos parecer más al mundo y adoptamos los estereotipos del mundo. Y ahora se levanta alguien y dice: tengo 40 años pero me percibo de 5 años. Y ay, sí, tan lindo, tan guapo, se levantó y dijo que tenía 5 años. Y nosotros compaginamos con eso. La pregunta es, mis amados, ¿qué cambio hemos tenido? ¿Y de dónde vamos? El apóstol Pedro hace la invitación, hace un llamado al cambio. Y es el mismo llamado que hoy, desde este lugar, les quiero hacer. Y quiero hacerme un llamado al cambio. Amén, mis amados. Un llamado a que el Señor realmente tome nuestras vidas. Un llamado a que realmente el Señor sea el que obre en mí. Si yo digo ser cristiano, debo comportarme como cristiano. Y fallamos en esto. Es que el apóstol Pablo dijo: me dice a los gentiles para ganarme a los gentiles. Yo me voy a hacer a mis amigos para ganarme a mis amigos. No, que cuando estemos allá sigamos siendo cristianos, que ellos sepan. Que cuando estemos en el trabajo sepan que somos cristianos. Que se amolden ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Que ellos sepan que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Que Él es nuestro guía, nuestro camino. Y que Él es la salvación del mundo y que lo entiendan.
Pero que no terminemos nosotros escuchando la música que ellos escuchan, que no terminemos nosotros diciendo lo que ellos dicen, que sean ellos los que hablen como nosotros hablamos, porque en eso nos tenemos que parecer. Cuando Pedro negó a Jesús, una mujer le dijo: véalo, habla como ellos, ese es de ellos. Un cristiano se identifica por lo que hace, por lo que dice, no por llevar una Biblia ni decir que es cristiano. Y eso es lo que Pedro les dice a esta gente: conviértase genuinamente al Señor. El bautismo no los iba a salvar, porque no es el bautismo allí, es el creer genuinamente en Jesús. Y esa es la invitación en esta mañana, mis amados. Necesitamos un cambio. No es un giro de 360 grados, no es un giro a quedar en la dirección contraria a donde íbamos. Que el que fornica ya no fornique, que el que adultera ya no adultere, que el que miente ya no mienta, que el que roba ya no robe. Ese es el cambio que está diciendo Pedro. Pero hoy en día estamos fallando, y digo fallamos como cristianos en todo esto. El Señor es bueno y misericordioso, amén. Para eso vino Cristo Jesús, para salvarnos. Y el apóstol Juan, dice: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús, amén. Mi invitación en esta mañana, mi amado, es a que nos acerquemos al Señor. Voy a utilizar lo que dice la Nueva Versión Internacional: vuélvase a Dios. Y cada uno de nosotros vamos a meditar en eso y vamos a pensar en qué tenemos que volvernos a Dios. Somos salvos, amén, somos salvos. Yo creo que soy salvo. Yo he creído en Cristo Jesús y confío que Él es mi Redentor, mi Señor y mi Salvador. Y todos los días me encamino y trato de hacerlo correctamente para que las cosas funcionen como Él pide que funcionen. Pero fallamos. Pero bienaventurados somos, porque su misericordia es para siempre. Y esa misericordia nos alcanza cada día, para que usted y yo nos acerquemos al trono de la gracia y pidamos perdón y le digamos: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vana manera de vivir. Me arrepiento, Señor. ¿Qué tal si le pedimos al Señor y le decimos: Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos, Padre Santo, a cambiar realmente esas cosas que nos están apartando de ti? Y si usted todavía no ha conectado con el Señor y todavía no ha pedido perdón al Señor, hoy es el momento para que le diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy es el momento para que lo acepte como Señor y Salvador de su vida. Hoy es el momento para que pueda permitir que Él le cambie y que Él haga un proceso de cambio en su vida, como lo ha hecho con muchos y como lo está haciendo con nosotros. Padre, amado Dios, hoy te bendecimos. Hoy te honramos, Señor. Hoy llegamos ante ti, mi amado Rey, y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos guíes, que nos orientes. Señor, sin ti nada somos. Y sin la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, peor. No podemos hacer nada. Porque es Él el que nos redarguye, Él es el que nos confronta. Él es el que nos guía a tu palabra y a tus enseñanzas, Señor. Y si no dejamos que Él obre en nosotros, peor va a ser. Vamos a seguir con una vida, en pocas palabras, miserable, Señor, atados al pecado y al mundo. Cuando tú lo que pides, Señor, es que seamos libres, porque tu verdad nos libera, tu palabra nos libera, Señor. Y tu Santo Espíritu rompe esas cadenas para que tengamos libertad y podamos acercarnos ante ti, Señor. Padre, hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos llamas al arrepentimiento, Señor. Hoy nos llamas a que te busquemos a ti. Hoy nos llamas a que creamos en tu palabra, Señor, a que creamos en Jesús como el único Señor y Salvador, suficiente para perdonar los pecados, suficiente, Señor, para esta humanidad y este mundo perdido, suficiente, solamente Él, en la obra redentora de la cruz, en su sangre preciosa que fue derramada, Señor, para limpiar nuestra maldad y nuestro pecado. Hoy nos haces un llamado, Señor, a que nos acerquemos a Cristo,
Hoy nos haces un llamado, Señor, a que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hoy nos haces un llamado, mi amado Rey, para que te busquemos de corazón sincero, para que lo que hemos escuchado de ti lo coloquemos en práctica. No seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Hoy nos haces un llamado, mi Rey, para que cambiemos nuestra vana manera de vivir. Hemos creído en ti, Señor, nos hemos arrepentido, pero aún nos cuesta dejar algunas costumbres. Aún hay cosas a las cuales las llamamos normales. Hay cosas a las cuales decimos que tienen de malo. Aún hay cosas, mi amado Rey, en nuestras vidas, las cuales nos están frenando y deteniendo para acercarnos y para recibir tu bendición. Padre, hoy te pedimos que nos cambies, que seamos renovados en nuestro espíritu, Señor, en nuestra forma de pensar a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos tome, Señor, nos reargulla y nos confronte con lo que estamos haciendo. Porque posiblemente, Señor, a cosas que hacemos las llamamos buenas, pero son malas. Porque al hombre hay caminos, Señor, que le parecen correctos, pero son caminos de perversión, caminos de maldad, caminos, Señor, que no llevan a nada bueno. Y en ocasiones como cristianos pasamos por alto esto. Pasamos por alto, Señor, que hay cosas que nos afectan, que hay comportamientos que hacen daño, que hay palabras que decimos, cosas que hacemos que a ti no te agradan, que hay un comportamiento, Señor, con nuestros amigos, con las personas que conocemos que a ti no te agradan. Y tú las conoces, Señor, y tú nos conoces. Y hoy te pedimos, Dios, que nos mires hasta lo más profundo, escudriñanos, como dijo el salmista, y mira, Señor, si hay caminos de perversión, si hay caminos de maldad, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a acercarnos realmente a ti. Ayúdanos, mi amado Dios, por favor te lo pedimos, porque tu palabra es viva y eficaz, y ella atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Padre. Amado Dios, bendigo a mis hermanos, bendigo a la iglesia, Señor, y te pido por cada uno de ellos, te pido por sus luchas, te pido por las cosas, Señor, que ellos tienen, amado Rey, y han colocado en tus manos y en tu presencia. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ayude en ese proceso, como lo ha venido haciendo, Padre amado. En el nombre de Jesús, hoy te bendecimos, amado Rey, y te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos orientes y que nos ayudes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.